buenas tardes. Qué honor, qué privilegio estar acá nuevamente reunidos en este espacio llamado Conectando Experiencias. Bienvenidas, bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado espectacular. Ya van a conocer de quién se trata. Y aquí en Conectando Experiencias lo que hacemos básicamente es interconectar, conectar, valga la redundancia, experiencias, personas, expertos, historias de éxito en este fascinante mundo del CX, del Customer Experience. Y el día de hoy tenemos a un invitado a quien conozco ya por muchos años. Es un muy buen amigo mío, por más de 10 años. Coincidimos alguna vez profesionalmente en una gran corporación y él es un experto en marketing, innovación y modelos de negocios, incluyendo también el tema de experiencia del cliente. Estoy hablando y refiriéndome de Javier Moriano, actual gerente nacional de productos y marketing en NetLife. Javier Moriano, con más de 20 años de experiencia, es un experto en innovación de modelos de negocio y estrategias de marketing. Es ingeniero en electrónica y telecomunicaciones y posee 3 maestrías y certificaciones en liderazgo e innovación. Y es docente también de posgrado en diversas instituciones educativas. Y también es un articulista la famosa revista online de Puro Marketing. Puro Marketing. Su enfoque está orientado hacia las metodologías ágiles, el management 3.0 y las cuales han sido muy claves en todas las empresas donde él ha estado liderando. Hoy tendremos y trataremos el tema innovación en acción, transformando el marketing y la experiencia del cliente. Bienvenidas, bienvenidos. Espero que este sea un episodio de mucho valor para todos nosotros. Y aquí empieza Conectando Experiencias. Hola Javi, ¿cómo estás? Qué gusto volvernos a ver después de algún tiempo por acá. Bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Más bien, Cris, muchísimas gracias. Es un gusto estar en este espacio. Después de tantos años que nos conocemos, estar conversando en este espacio es enriquecedor y es todo un gusto. Oye, qué chévere, cuando leo tu perfil, 3 maestrías, además digo, el Javi es un caso, una evidencia palpable del lifelong learning. Oye, qué maestro, ¿no? Bueno, en realidad yo sí creo que es necesario estar aprendiendo constantemente. La verdad es que eso te ayuda no solo para poder experimentar y desarrollar nuevas cosas, sino que también te permite mantenerte activo y es una de las razones que hace que uno pueda digamos, siempre estar con el cerebro pensando activo y con vitalidad y de alguna forma pienso que hasta puede rejuvenecer. Qué chévere, espectacular. Así que hoy vamos a tratar de sacar el jugo a todo ese conocimiento, a toda esa experiencia. Y me encantaría empezar preguntándote, oye, ¿cómo llegaste a este fascinante mundo del marketing, ¿no? Y también de la experiencia del cliente. ¿Cómo llegas a él? Eso es una historia interesante. Yo estudié ingeniería en electrónica y telecomunicaciones en la universidad y la primera experiencia profesional que tuve fue en una unidad que se estaba desarrollando para brindar servicios de transmisión de datos, así que yo entré a la parte de call center, soporte telefónico, postventa. Y conforme iba avanzando pasé a la parte de soporte técnico, postventa, pero ya en campo, y tuve mi primer contacto con soporte preventa, acompañando a los ejecutivos de cuenta comerciales con los clientes y entregar propuestas, etcétera. Y ahí fue cuando hizo clic el tema de qué es lo que quiere el cliente, cuál es la solución que se busca, qué es lo que puede ayudar a que podamos satisfacer una necesidad. Y después entré a desarrollar proyectos y ya a empezar a manejar productos. El manejo de productos ya fue comportamiento del consumidor, psicología del consumidor, qué es lo que busca el mercado y me metí de lleno a una maestría justo en dirección comercial y marketing porque me di cuenta que eso era lo que me gustaba. De ahí aprendí que finalmente el marketing es la conexión de dos cosas, de economía y psicología a la vez. Hay que entender muy bien lo que quiere el consumidor y eso también tiene que ver con finalmente un tema económico para que haya sostenibilidad en las empresas, así que ahí está la historia. Qué interesante, ¿cómo llegas? Yo digo, eres de esos ingenieros técnicos a los que se les hace la luz, ¿no? O sea, quizás esa maestría que comentas en dirección comercial te abrió un abanico de posibilidades nuevas
Y mira, hoy estás hablando ya no desde un ámbito técnico, puramente técnico, sino más bien un ámbito del cliente, ¿no? O sea, el entender esas necesidades como tal. Y ahí me encantaría preguntarte, tú que manejas varios frentes, ¿cuál ves la diferencia o cómo? Bueno, el marketing ha ido evolucionando, ¿no? Ya no hablamos del marketing de las 4Ps de hace algunos años atrás, ¿no? Más de una década, precio, plaza, producto. Hoy el marketing se ha transformado y a raíz de la pandemia la aceleración de la transformación digital ha sido evidente. Cómo el marketing ha evolucionado al día de hoy a tal punto que logra casos de éxitos como el tuyo, ¿no? Que una empresa con 14 años en el mercado, estoy hablando de Netline, llega a convertirse en la líder de la industria. ¿O cómo lo haces? Bueno, ¿Qué sucedió? tal vez empezando por el caso de NetLife, claro, como tú conoces la historia, nosotros empezamos a finales del 2010. Básicamente comenzamos un sueño de transformar vidas, construir una mejor calidad para los hogares y emprendedores y a raíz de eso construir eso a través de una red de fibra óptica directamente hasta el hogar. Y lo que hicimos en realidad fue primero entender perfectamente qué es lo que busca el mercado, qué es lo que desean, cuáles son sus principales dolores y en función de esos dolores poder visualizar cómo responder ante eso y dar una solución. Pero esta solución, a mí me gusta la perspectiva del mercadeo desde el punto de vista del valor percibido. Porque, como tú dices, había las 4 Ps, después las 7 Ps, después les transformaron a Cs, tienes varias perspectivas de cómo verlo, pero esta del valor percibido tiene que ver desde el punto de vista del consumidor, desde cómo él visualiza el valor percibido de una oferta a través de los elementos funcionales que te resuelven el problema que tienes, pero principalmente de los elementos emocionales que te dan ese plus que tú estás buscando desde cómo te sientes, cómo te hace sentir y cómo te hace lucir esa solución que tú estás contratando. Y desde esa perspectiva es donde creo que tiene bastante fuerza porque ahí es donde empiezas a transformar la realidad. El marketing se basa básicamente en transformar esta realidad. La realidad no existe, se cambia y se transforma en función de cómo transformamos los sistemas y los modelos mentales. Entonces, el momento que tú logras proponer un modelo mental diferente, que tiene una propuesta de valor y que el mercado además ve que le soluciona un problema, empieza a transformarse y empieza a crearse una nueva realidad. Oye, qué potente lo que dices, ¿no? O sea, escucho paradigmas un poco, estos modelos mentales que finalmente son adoptados por el mercado. Danos un ejemplo práctico de eso. No sé si en NetLive o en alguna de otras experiencias tuyas profesionales también como consultor, de tal manera que nuestra audiencia que está conectada pueda captar mejor la idea. Encantado. Empecemos con NetLife. En esa época, finales del 2010, todo el mundo lo que buscaba era banda ancha. Entonces esa era la definición, necesito banda ancha, es un servicio que me va a permitir conectarme a internet. Nosotros entramos ofreciendo algo completamente diferente, que no era para nada banda ancha, era internet de alta velocidad. Un escalón superior dentro de todo lo que tiene que ver con este tipo de conectividad. Y claro, el cliente después va palpando y dice, bueno, ¿y qué es este internet de alta velocidad? ¿Cómo es que funciona? Finalmente lo contrata. Y cuando hace clic, después de la contratación, cuando se da cuenta que se cumple lo que le están ofreciendo, ¿no es cierto? Y el momento que se cumple, empieza a haber un boca a boca. Dice, y este boca a boca conecta mucho con esta frase específica, internet de alta velocidad. Porque con el resto del círculo dice, oye, y le dicen, ¿qué tal tu banda ancha? No contraté banda ancha, yo contraté internet de alta velocidad. Y no será lo mismo, no es lo mismo. Y me cumplen lo que me están ofreciendo y tiene esto y esto y esto. Y empieza a hacerse este boca a boca. Así fue como nosotros empezamos a crecer. Nos dimos cuenta que nos fue súper bien desde la perspectiva de poder poner este tipo de modelos mentales que cuando vimos que los competidores empezaron a dejar de hablar de la banda ancha y empezaron a hablar de internet de alta velocidad. Entonces dijimos, ha habido un cambio en la categoría. La categoría cambió completamente. Justo en ese momento nosotros estábamos haciendo una actualización, estábamos dando al siguiente paso, al internet de ultra alta velocidad. Y fue en ese momento donde el resto de proveedores se quedó en internet de alta velocidad, nosotros pasamos a ultra alta velocidad. Y es lo que hemos venido haciendo, agregando más valor dentro de las soluciones tecnológicas, ir dando saltos a nivel de categoría, pasando al internet seguro de ultra alta velocidad y ahora al internet inteligente y seguro de ultra alta velocidad,
que tiene otras características y 5 niveles superiores al resto de proveedores. Oye, lo que me está llegando es, claro, se van posicionando, creando primero una categoría, como bien mencionas, se posicionan como los líderes y luego crean otra. De tal forma que la competencia muy difícilmente les va a alcanzar. Correcto. Porque están liderando, están a la vanguardia en el mercado. Y es que es la única forma en que puedes desarrollarte, porque la competencia siempre va a estar tratando de llegar al mismo nivel, siempre va a estar tratando de cambiar su tecnología y evolucionar. Si es que uno no avanza y no innova, simplemente en algún rato queda rezagado. Correcto. Y cuando hablamos entonces de innovación, si no avanza y no innova, llegamos de alguna manera a los modelos de negocio, lo cual tú eres un gran experto en esta materia. ¿Cómo han ido innovando estos modelos de negocio en los últimos años? O sea, ¿qué es lo que hace que una empresa realmente sea catalogada o percibida como una empresa de innovadora en su rama, en su sector? Y yo creo que todo sale del ADN, y el ADN está basado a nivel de cultura. La innovación es un tema cultural que involucra el visualizar qué cosas puedes mejorar dentro de tu gestión de procesos, dentro de tu plataforma tecnológica, dentro de tu modelo de negocios, dentro de tu modelo de servicio. En el área en la que estés, siempre existen oportunidades de crecimiento y oportunidades de cambio. Y todo va desde la creencia. Si tú crees que ya no hay nada que hacer, pues te quedas parado. Pero si tú crees que hay cosas y siempre se puede mejorar, siempre vas buscando más y mejores formas de hacer las cosas. Entonces, creo que va por ahí, en este tema de creencia y este tema cultural de pensar que no existe la perfección, que uno no es perfecto y que siempre se puede mejorar. Entonces, siempre hay algo más que hacer, siempre hay algo más que se puede dar y siempre hay algo más que se puede agregar en términos de valor. Me encanta cuando hablas que esto está en el ADN, o sea, en lo más profundo de la cultura organizacional. Yo en una entrevista anterior mencionaba justo la frase de Peter Drucker que decía, la cultura se come a la estrategia en el desayuno. Entonces, claro, uno por más que quiera, o los líderes, los gerentes funcionales, vamos a hacer esta estrategia comercial, vamos a lograr mayor penetración en el mercado, mayor cobertura. Si la cultura no favorece eso, estamos fritos. Entonces, ¿qué encuentras tú? ¿Cuáles son esos desafíos que tienen líderes como tú, los CEOs de estas empresas, cuando se topan con la resistencia al cambio, con la resistencia a la innovación, cuando quizás, o sea, hay que hacer un trabajo de cero para poder implantar en ese ADN esta conversación de innovación, de cultura de excelencia, vocación de servicio? Bueno, claro, todo tiene que ver con la gestión de cambio ahí finalmente, ¿no? Y esta gestión de cambio tiene que ver no con un ejercicio disruptivo, sino con un ejercicio propositivo de entender un propósito. Y sobre este propósito visualizar que si logramos aceptar todos que nadie es perfecto, entonces es muy posible que empecemos a ver que hay oportunidades y áreas de mejora. Y si hay oportunidades y áreas de mejora, eso puede estar constantemente desarrollándose. Una vez que logras tener, digamos, esa perspectiva general entre todos, es mucho más fácil remar hacia estos cambios significativos constantemente. Oye, qué potente. ¿Y el liderazgo? ¿Qué pasa ahí porque también hay líderes y líderes, ¿no? Obviamente líderes visionarios saben que es fundamental el adaptarse a los cambios acelerados en los que vivimos, hoy por el tema, por ejemplo, la inteligencia artificial, pero también hay otros líderes que quizás se siguen resistiendo al cambio. Y si es que el líder, la cabeza, el mindset, desde ahí no está alineado a esto, seguramente la cultura, el ADN no va a ser el propicio para generar eso. Es muy interesante lo que comentas, porque desde la perspectiva del liderazgo sucede como pasa en los hogares, ¿no? Todo tiene que ver con el ejemplo. Entonces, y todo cascadea finalmente. Entonces, si tú formas parte de este ejemplo de también estar cambiando, de también darte cuenta que hay oportunidades de mejora y estar en este camino de esta mejora continua, hacia abajo se va visualizando ese ejemplo y se va también permeando en el resto de líneas y niveles. Oye, espectacular, espectacular. Ahora, yo te pregunto, ok, marketing ha evolucionado, en algún momento dado se hablaba mucho de servicio al cliente y como parte del marketing. Luego salió esta disciplina llamada, incluso como una moda, experiencia del cliente, ¿no? ¿Dónde es la distinción? ¿Marketing le abarca? ¿Marketing es una complementaria? ¿Cómo sería esa, desde tu
visión como docente, incluso de experiencia del cliente, ¿no? ¿Cómo debemos de Ya. entender esa distinción? Creo que la primera cosa es verlo desde las estrategias competitivas que uno tiene para poder desarrollar un negocio. A nivel competitivo tienes dos alternativas: o me diferencio o compito por el precio más bajo. Esas dos alternativas de forma general. Bueno, también tienes el nicho, pero en términos generales, diferenciación o precio. En diferenciación, lo normal, digamos, y en las evoluciones de marketing, tú tratas de diferenciarte primero en el producto, después el resto de competidores logran hacer que el producto sea similar, luego en la oferta de valor. Entonces la oferta de valor empieza a tener ya elementos más emocionales y aspiracionales. Luego en el propósito, porque estás conectando con los valores y estás conectando con cómo haces de este mundo un mejor sitio para vivir. Y finalmente, todos los competidores tratan de ir hacia los mismos espacios porque a la final necesitan de alguna forma también competir. Y te queda solo una parte que tiene que ver con este elemento que es único de cada empresa: la cultura organizacional. Entonces empiezas a pensar en tu talento humano como la ventaja competitiva más importante. Y si tu talento humano brinda una experiencia diferente a tus clientes, una experiencia única, que de hecho es irrepetible porque funciona en función de tu cultura y lo que buscas realizar, llegas a este nivel donde ningún otro competidor podría replicar esa misma experiencia que tú estás generando. Entonces, la experiencia del cliente básicamente es una estrategia de diferenciación que te permite diferenciarte a través de la experiencia que brindas a los consumidores y que te permite hacerlo de una forma única porque nadie más va a poder copiar la misma cultura que tienes tú a nivel empresarial. Desde esa perspectiva, ¿no? O sea, pensando que el marketing es el interfaz de conexión entre la empresa y los consumidores y el mercado en general, esta experiencia del cliente es parte de esta interfase, es parte de esta conexión con el consumidor y el mercado. Oye, es tremendo, o sea, creo que es una bomba de conocimientos la que nos estás dando. Hay mucho por desagregar, ¿no? Pero cuando escucho el término cultura, o sea, para mí también yo estaba investigando bastante al respecto, porque claro, quieres implementar una gestión del cambio para adoptar tecnologías, ya vamos a hablar un poco de la tecnología, cómo apalanca esto, cómo se vuelve un catalizador de toda esta transformación, pero quizás no solo es eso, es el tema cultural. Y algún rato escuchaba, ¿no? De un famoso consultor que decía, ¿sabes qué? La cultura no es lo más importante. ¿Cómo que no es lo más importante? No, es lo único importante. O sea, y con lo que tú me estás trayendo, eso me llega, ¿no? Que si no hay esa cultura, estamos fritos. Ahora, tecnología. Yo sé que también te encanta el tema tecnológico. De hecho, ahí vamos a tus raíces duras, ¿no? Técnicas. ¿Cómo estás viendo la transformación digital el día de hoy? Y cómo la tecnología está impulsando toda esa transformación que de no subirnos en ese barco las empresas estamos complicados porque nos vamos a quedar rezagados. Totalmente. Bueno, la primera cosa yo creo que es hacer la conexión, ¿no? La transformación digital, más que herramientas y tecnología, es una mentalidad. Nuevamente tiene que ver con la cultura y tiene que ver con lo que tú piensas al respecto. Entonces, si uno piensa que la transformación digital involucra que las máquinas me van a reemplazar, definitivamente le pongo resistencia y no voy para allá, más bien me trato de alejar, me pongo a la defensiva. Ahora, si yo lo veo a la transformación digital como una herramienta que me va a potenciar, que me va a permitir ser un superhumano, me va a permitir ser una superempresa y voy a poder crecer al máximo en todas mis potencialidades para competir con empresas de todo el mundo, es diferente. Entonces tiene que ver primero con esa mentalidad. De ahí ya desde la parte tecnológica, ¿no? Existen montones de herramientas que te permiten producir más. Todo esto viene desde la cuarta revolución industrial, vamos a llegar a la quinta revolución industrial en el 2035, la inteligencia artificial está desarrollándose tanto que inclusive van a ser mejores que nosotros identificando emociones, siendo más creativos y desarrollando cosas inclusive desde cero. Entonces, donde pensábamos los humanos que éramos únicos, como en el pensamiento crítico, en la creatividad o en la empatía, la inteligencia artificial está llegando inclusive acercándose a eso y probablemente superando en el futuro. Entonces, el punto es cómo aprovechamos todo eso para que nos ayude a nosotros dentro de la gestión que hacemos, porque si lo utilizamos como una herramienta que nos ayude a crecer, definitivamente vamos a poder ser más productivos, generar más valor y crecer mucho más.
O sea, estás hablando mucho de lo que se nos viene, ¿no? Con esta, ya no cuarta, sino la quinta revolución industrial. Entonces, te pregunto ahí, desde tu conocimiento, tu expertise en marketing, pensando en ese 2035, ¿cuáles son las principales tendencias a futuro que se están empezando a notar o a predecir en torno al marketing y a la experiencia del cliente? Bueno, experiencias inmersivas, realidad virtual y realidad aumentada. Y definitivamente la inteligencia artificial apalancando todo esto para que puedas tener, de hecho hoy ya existen modelos LLMs de lenguaje natural, de inteligencia artificial, que te responden y tú no te das cuenta que es un robot. Entonces llamas por teléfono y te atiende un asistente virtual, que además está conectado a todos los sistemas, entonces sabe todo de ti, sabe absolutamente qué es lo que has hecho, cómo están todos los casos. Tiene conexión omnicanal, así que te está viendo si es que te comunicas de WhatsApp o te comunicas telefónicamente o te comunicas por SMS. Y sabe absolutamente todo de ti. Entonces tú quieres pedirle algo y en ese momento, en función de todas las políticas que tiene implementadas para desarrollar, fidelizar o retener, automáticamente te plantea alternativas, te da soluciones y tú piensas que estás hablando con un humano de carne y hueso que además es más empático y te entiende mejor que nadie. Y no se cansa, ¿no? Y no No se duerme. cansa, no duerme, no tiene sale de vacaciones, fiesta. no va al baño. Ahora, mira, tú traes esta parte de la tecnología que de alguna forma está impulsando lo que nosotros conocemos y acá en CT Info, que somos expertos en eso, es el orquestar las experiencias del cliente. Ya no solo hablamos de la omnicanalidad, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Sino todos estos orquestamientos del director de la orquesta, tanto canal presencial, los datos que son importantes para poder tomar decisiones, los canales, las personas, las interacciones, que a la final lo que permiten crear es una experiencia sin fricción hacia el cliente. Una experiencia quizás más personalizada, incluso memorable. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos con esta conversación a empresas grandes, importantes, es como que todavía algo en el chip de la alta gerencia, de la gerencia funcional, no cuadra porque es como que todavía se resisten. Solo te pongo un caso que me pasó a mí cuando visité a un potencial cliente. Me decía, oiga, con lo que tengo sobrevivo. O sea, es como que ven a la tecnología como un commodity y saben que tienen un dolor, no sé, quizás no quieren invertir sabiendo que puede haber un retorno a esa inversión, pero es con lo que tengo sobrevivo. ¿Qué podrías decirles tú con todo esto que se nos viene, con todo esto que nos has comentado, a todos aquellos empresarios, gerentes, líderes organizacionales con respecto a la transformación, a la tecnología, al marketing, a la innovación, a la experiencia? ¿Qué le podrías decir para que la empresa, sin duda alguna, este señor se va a quedar rezagado? Se va a quedar rezagado. O sea, no quiero imaginarme en 5 o 10 años si es que esa empresa va a seguir existiendo. ¿Qué les podrías decir a ellos? Le diría que le pasaría algo similar a lo que le pasó a Blockbuster cuando Netflix fue allá y le dijo, oiga, cómpreme, yo soy el futuro. Y Blockbuster dijo, eso no necesito, yo como estoy bien. Eh, si no cambiamos, si no somos los disruptores de nuestra industria, alguien más nos va a disrumpir. Entonces, la pregunta es, porque van a haber cambios, la única constante es el cambio, entonces de ley van a haber cambios en la industria, hay cambios, siempre hay modificaciones, en algún momento la transformación digital va a llegar a esa industria y va a ser toda esa industria disrumpida, como fue en el caso de Kodak en las fotografías, que finalmente la cámara digital transformó completamente y quebró finalmente esa empresa. Entonces, la pregunta es, como va a haber disrupción, la pregunta es, ¿quién quieres que sea ese disruptor? ¿Tú mismo o otro que te disrumpa a ti? Escuchemos atentamente esto porque o somos nosotros o va a ser la competencia, así de fácil. Entonces, quizás conviene en este momento poder considerar estas posibilidades que la tecnología y la transformación cultural, las personas también nos llevan, ¿no? Mencionabas el tema de la inteligencia artificial y cómo hoy por hoy, o sea, prácticamente lo hace todo y lo está transformando todo. Dices incluso reconocimiento, ¿cómo se llama?, de emociones, el tema empático que se suponía que eran propio de los seres humanos. La pregunta es entonces, ¿qué nos va a quedar a nosotros? O sea, ¿dónde es que el ser humano en este entorno tecnológico va a poder entrar a agregar valor? O sea, la primera cosa es, definitivamente nosotros también debemos transformarnos. Y digamos que en la parte
tecnológica no es donde va a haber esa transformación, porque eso ya se está transformando las máquinas. Los robots van a ser muchos mejores ahí. Entonces nosotros lo que tenemos que potenciar es esa humanidad. Y la humanidad es la que hay que potenciar y eso es lo que necesitamos nosotros trabajar bastante. Ahora, definitivamente involucra mezclar, o sea, ahora ya se habla de que uno puede olvidarse la billetera y no la regresa a ver, pero si uno se olvida el celular, sí va y regresa y coge el celular. Y de hecho se identifica inclusive que uno siente que el celular es la extensión de la mano de uno. No podemos vivir sin el celular, hermano. Y si vemos a nivel de definición de concepto, eso ya es una definición de un cyborg, que es una mezcla de máquina-hombre, ¿no? Máquina-humano. Si no lo vemos de esa misma perspectiva con todas estas herramientas de inteligencia artificial como para potenciarnos, pensemos en un Tony Stark y Jarvis. Esa es una buena amalgama de inteligencia artificial y humano. O pensemos en cualquiera de los elementos que nosotros tenemos de los asistentes virtuales que a la final están conectando con nosotros, como por ejemplo Siri, Alexa, Cortana, que en conjunto nos ayudan a tener una mejor calidad, pero también nos ayudan a ser más productivos. Entonces, hoy por hoy, bueno, en Estados Unidos uno le puede a Alexa, por favor llama y pídeme una pizza de Domino's y llega la pizza. Y simplemente le dijiste a Alexa que lo haga, ¿no? O hoy mismo le pones a Alexa, oye, pongo la playlist que más me gusta de Spotify y lo hace, o prende la luz y lo hace, y te está ayudando. Y estamos empezando a tener esta mezcla. Lo importante es darnos cuenta y poder utilizar estas herramientas para que nos permitan ser más productivos y ser ese superhumano, digamos, que se puede llegar a ser. Me encanta ese concepto que traes de superhumano porque es conjugar, ¿no? Es conectar, mira, conectando experiencias. Aquí es conectar las ventajas de la tecnología, en este caso la inteligencia artificial, con lo propio del ser humano, ¿no? Esa autenticidad, esa capacidad de relacionarnos, de poder conectar, de poder ser empáticos, de poder escuchar. Entonces, me encanta eso que traes del superhumano. Y eso me lleva a preguntarte, ya para ir cerrando la entrevista, el hecho de que tú tienes un rol como docente, ¿no? Te encanta la educación. Mira, o sea, como decíamos al inicio, ese proceso de aprendizaje continuo de por vida, que es muy valioso. Ahora, en tu rol como docente universitario de posgrados en materias de marketing, de experiencia al cliente, o sea, ¿cuál crees tú que es o qué recomendación darías, no sé, al sistema educativo? Porque finalmente yo siento que el sistema educativo sí ha tenido una evolución, ha ido como que transformándose, pero no al ritmo que la tecnología, que el mercado está demandando. Entonces, finalmente seguimos quizás apegados a los viejos paradigmas de hace 150 años. Entonces, si la educación, que es la base quizás de la transformación de un país, la transformación cultural de una empresa, no está acorde, no está a la par, o sea, igual, como yo digo esta palabra, estamos fritos. Sí, ¿qué puedes tú como docente, como educador, cuál sería tu recomendación? ¿Qué cambios deberíamos implementar desde el sector productivo, el gobierno? No lo sé. ¿Qué tienes? Bueno, lo primero es que si uno no cambia primero, es difícil que el resto pueda cambiar. A nivel de la parte educativa, definitivamente es necesaria una transformación, porque hoy necesitas habilidades diferentes. Antes necesitabas memorizar mucho, porque no tenías mucha opción de obtener información para las cosas que tenías que hacer. Ahora ya no necesitas memorizar. Cualquier cosa que necesitas, abres tu celular, buscas en Google y ahí está. Entonces lo que tienes que tener es habilidades diferentes como para conectar, por ejemplo, diferentes puntos y identificar patrones, por dar un ejemplo. Y eso no lo haces memorizando, no te va a ayudar la memorización. Tienes que más bien ahí hacer dinámicas de trabajo donde puedas empezar a conectar puntos, por dar un ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva también las aulas de clase necesitan un cambio en el sentido de no memorizar cosas, sino empezar a trabajar en desarrollar en conjunto talleres, porque al final también ese cambio educacional es, el docente no es el dueño de la verdad, es un facilitador simplemente, pero el que construye su educación, el que construye este crecimiento profesional es el alumno. Entonces él es el que debe apropiarse de ese crecimiento profesional, de ese recibir y crear el conocimiento y trabajar con sus compañeros para hacer que este conocimiento sea mucho más rico. Oye, qué espectacular, Javi, realmente agradecerte por haberte abierto este espacio, gracias por haber aceptado esta invitación. La verdad creo que
sea, contigo deberíamos hablar mucho más tiempo y quizás tomar una sola rama de tu conocimiento, qué sé yo, innovación, y nos podemos quedar horas y horas y horas ahí filosofando, conversando y Encantado, aterrizando. Así que esta que sea la primera de otras tantas. encantado. Me encantaría finalizar, que compartas para todas aquellas personas que nos están viendo y escuchando, o sea, ¿qué recomendaciones darías para poder, tanto como profesionales, ¿no? Y como empresas, poder adaptarnos a este mundo de cambio acelerado, donde como nunca antes la cosa está impresionante? Bueno, la primera cosa es que la resistencia al cambio está basada en el miedo. Entonces la primera parte es reflexionar al respecto de ese miedo, porque probablemente ese miedo es un miedo a algo desconocido que no queremos intentar. Pero muy probablemente cuando pensemos versus las consecuencias de no ir a eso, el miedo de no hacer eso va a ser mayor que el miedo de intentarlo. Y a veces uno también tiene miedo a dañar las cosas. Y muchas veces moneando se aprende. Entonces el meterse y fallar es importante. Ahí está el mindset de que si fallas está mal. Y más bien al contrario, el fallar es crecimiento, el fallar es aprender. Y solo quien no ha fallado es aquella persona que no ha crecido. Nosotros aprendimos a caminar cayéndonos, gateando y cayéndonos bastantes veces. Es la única forma de aprender en ese camino, así que hay que aprender a caerse y tomarlo como un aprendizaje y una experiencia. Oye, qué chévere, me quedo con esto final. Te decía antes de empezar la charla que estaba leyendo un extracto del libro Creatividad del ex CEO de Pixar y justo menciona eso, el hecho de la apertura al fallo y no verle como un fracaso, sino como una oportunidad de aprendizaje. Javi, muchísimas gracias por estar aquí, espectacular tenerte. Espero volverte a verte muy pronto y muchísimas gracias. Estamos muchísimas gracias, por todo. Más bien, muchas gracias a ti. Un gusto Gracias, estar hermano. en este espacio. Qué chévere. Gracias. Chao, chao. Hemos finalizado este episodio de Conectando Experiencias. Ha sido tremendamente enriquecedor lo que hemos visto el día de hoy, hablando un poquito de marketing, un poco de experiencia del cliente, innovación, la parte de transformación cultural. O sea, definitivamente este ha sido un episodio donde nos ha volado la cabeza, así que esperamos que te encante este episodio, reprodúcelo, compártelo y síguenos en nuestras redes sociales para poder seguir aportando valor en este fascinante mundo del Customer Experience. Nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias, soy Cristian Ceballos y estoy a las órdenes.